oficiante, que es el profesor don Javier Alvarado Planas, que es doctor en Derecho y doctor en Ciencias de la Documentación. Es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es director del Máster en Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la UNED, que es el que nos trae hoy aquí, y también miembro del Comité Científico de la Fundación Cultural Hidalgos de España. Por sus trabajos ha recibido distintos reconocimientos, como el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, Historia de la Monarquía. En el año 2015 recibió el Premio Hidalgos de España y está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que otorga el Ministerio de Justicia, y la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su labor investigadora está dirigida a valga la redundancia, a la dirección de más de 20 tesis doctorales, y ha dirigido y coordinado una treintena de congresos, cursos, seminarios, etcétera, en sedes universitarias. Sus publicaciones suman más de un centenar de libros, monografías y artículos en revistas especializadas, tanto dentro como fuera de España. Fuera de España podemos citar en Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Rusia, México y Puerto Rico, entre otros. Entre sus libros cabe citar, y tiene alguna relación, alguna no, importante relación con la conferencia de hoy, es Masones en la nobleza de España, una hermandad de iluminados, y también Monarcas y masones y otros príncipes de la Acacia, un interesantísimo, importantísimo trabajo, quizá el más importante sobre la masonería que hoy exista en España, y ha coordinado diversos libros colectivos. Entre ellos voy a citar La Orden de Malta en España, coordinado con don Jaime Salazar, y Nuevos Estudios sobre la Orden de Malta, que es una publicación de este mismo año. Pues muy bien, Javier, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, presidente. Es un placer hablar sobre esta cuestión que es muy poco conocida y que también en algunos aspectos que vamos a tocar también es desconocida por los propios masones. Bien, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, de entre todas las órdenes de caballería actuales, ¿cuál es la más numerosa y la más poderosa? ¿Acaso la masonería? Claro, ustedes pueden decir, claro, es que la masonería no es una orden de caballería. Pues esto no es exacto. Es decir, actualmente se calcula que hay unos 4 millones de masones en todo el mundo en activo. Y otros tantos, otros 4 millones que han sido masones y que han dejado de serlo. Lo que se denomina en términos masónicos estar en sueños. O sea, estamos hablando de un colectivo de 8 millones de personas, de los cuales la inmensa mayoría ha transitado por los llamados altos grados masónicos. Es decir, la masonería de base es la que alcanza los 3 primeros grados, aprendiz, compañero y maestro, y después de la maestría hay toda una oferta de altos grados en diversos rituales, la mayor parte de los cuales son grados de caballería. Y técnicamente hablando, son, por lo tanto, caballería de fantasía. En consecuencia, podríamos decir que la caballería masónica de la que vamos a hablar aquí, pues es una caballería falsa o de fantasía. Sin embargo, esto no es exactamente cierto en todo, puesto que dentro de la masonería sí hay una parte de ella que es una auténtica caballería, con todos los pronunciamientos, y de esto vamos a hablar al final. Es justamente una excepción singularísima que muy poca gente conoce, incluidos los propios masones, que es la masonería sueca. En fin, de eso vamos a hablar más adelante.
Bien, la masonería en sus orígenes medievales no deja de ser una cofradía de artesanos y por lo tanto estamos hablando de que dentro de la sociedad estamental, oradores, velatores, laboradores, la masonería estaría dentro del tercer estado, del tercer estamento, de los trabajadores manuales, artesanos, los trabajadores canteros o arquitectos, con sus ritos de entrada, sus exámenes de ingreso y de promoción, etcétera, etcétera. Por una serie de circunstancias que ahora no son del caso explicar, porque nos llevaría cierto tiempo, esta masonería gremial, corporativa, caracterizada porque todos los miembros del gremio son artesanos, se transforma en poco a poco, sobre todo a lo largo del siglo XVII, se transforma en una masonería especulativa en el sentido de que entran en la cofradía personas que ya no son del oficio, sino que son de otras profesiones, incluidas también miembros de la aristocracia. Esto se va consolidando hasta el extremo de que a principios del siglo XVIII, concretamente en 1717, es cuando se funda oficialmente la llamada masonería moderna o especulativa en Londres. En concreto son tres logias preexistentes antiguas que deciden unirse y fundar una nueva concepción de la masonería, una gran logia, la Gran Logia de Londres. Y establecen en sus estatutos que para evitar las disputas y las peleas que hasta entonces les habían mermado y diezmado, recuerden que estamos hablando de la época de las luchas de religión y luchas políticas, pues deciden que la única manera de reunirse en paz es prohibir en logia todo debate político y religioso. Y que con esa base se puede propiciar un nuevo espacio de fraternidad, que es lo que preconiza esta masonería especulativa, que va a defender a todo trance el crear espacios de debate pacífico, y para garantizarlo se va a prohibir que entre todos sus integrantes se toquen cuestiones políticas y religiosas. Y esa es, en dos palabras, el origen de la llamada masonería moderna de 1717, que en poco tiempo se expande por Europa. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que en Francia lo que llega, las primeras logias que llegan son logias católicas jacobitas. Tengan en cuenta que todavía hasta ese momento no había sido prohibida por la Iglesia la masonería. Entonces, estas logias jacobitas son profundamente católicas y contrarias a los Hannover y a los protestantes. Y la única manera de prosperar en París va a ser tratar de que esa masonería artesanal que usa unos rituales que se basan en los instrumentos de la construcción, pues como digo, que esta masonería sea bien vista por la aristocracia francesa. Y en consecuencia, por encima de estos tres grados básicos van a ir construyendo poco a poco otros grados con los que reclutar a su causa a la aristocracia francesa. Y estos grados van a ser caballerescos. Son grados basados en determinados discursos nobiliarios de órdenes antiguas, y que además otorgan a sus poseedores una serie de títulos bastante pomposos que vamos a estudiar. Pero una de las características más notables de esta masonería que comienza en Francia y que se va a expandir por todo el mundo es que, a consecuencia de esta influencia de la nobleza, o si quieren ustedes, para verlo al revés, como medio de ennoblecer esta nueva masonería, van a copiar, van a imitar antiguos usos de la caballería. En estos grados que se superponen, vamos a ver cómo hay determinados usos que, por ejemplo, en la masonería inglesa están prohibidos y siguen prohibidos, y sin embargo en la masonería continental se mantienen. Uno de ellos, y
por copia de la aristocracia o de la nobleza, es el uso de espadas. Mientras que la masonería inglesa está prohibido introducir en logia cualquier instrumento bélico, puñales, espadas, etc., en esta masonería que comienza ahora y que se extiende y que es la dominante y vigente en la actualidad, se permite el uso de espadas porque es una forma de ennoblecer a todos. Se considera que el masón en logia es un gentilhombre y en consecuencia todos han de llevar espadas. Incluso las espadas se utilizan en los ritos masónicos. Aquí tenemos una imagen que representa la escena del paso del grado de compañero al de la maestría masónica, en donde todos los que están ahí son maestros que reciben al compañero al que convierten en maestro y están alrededor de él con una serie de espadas. Este es un ritual que se origina en las primeras décadas del siglo XVIII y que enseguida va a expandirse, es decir, que en las ceremonias masónicas todos lleven espadas. Otra influencia aristocrática es que las presidencias de las logias, porque la masonería consiste en varias logias que se unen entre sí y crean una confederación, que llaman Gran Logia. Pero cada logia anualmente nombra a su presidente. Anualmente se nombra entre todos los maestros del taller o la logia, hacen una elección y nombran al que durante ese año o curso masónico va a presidir la logia. Nombre que se denomina masónicamente venerable maestro. Pues bien, mientras que hasta ese momento la veneratura, o sea, el mandato de la presidencia de la logia era de un año, por influencia caballeresca va a ser vitalicio, o sea, se va a feudalizar. La presidencia de las logias, sobre todo en aquellas logias copadas por nobles, pues van a establecer que sea venerable bien su fundador, normalmente un noble, o el noble de más prestigio, y la va a heredar, incluso la va a transmitir a sus hijos. Esto es muy típico de la masonería del siglo XVIII. También van a copiar determinados vestidos e instrumentos. Por ejemplo, el famoso collar que llevan los masones en algunos ritos y que llevan en todas las logias el venerable, o sea, el presidente de la logia, es una copia sencillamente del collar de la Orden del Espíritu Santo, que como saben ustedes fue fundado en 1578 por el rey Enrique III. Entonces es una copia porque consideran los masones que ellos también son una nobleza, y no solamente una nobleza, sino que son la verdadera nobleza. De esto también vamos a hablar más adelante. No solamente como collar, sino también como banda. Aquí tenemos al rey Luis XV, por cierto, masón, con la banda del Orden del Espíritu Santo, que es la que han copiado los masones del rito francés desde que se fue creado este rito en 1780. Ellos siguen utilizando esta banda con este mismo color, aunque, insisto, la mayor parte de ellos no saben que esto simplemente es una influencia que ellos copiaron de la orden más prestigiosa de Francia. Otras imitaciones o influencias de la nobleza y de la caballería en la masonería de la época y que perviven en la actualidad, pues por ejemplo, que todos estos altos grados de caballería, la ceremonia de imposición del grado imita la ceremonia de investidura, la investidura o de armar caballero. Es decir, el candidato se arrodilla, hace un juramento, el venerable maestro con la espada le da 3 golpes, está asistido por un sirviente de armas, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos de alguna manera imitan los hábitos de la antigua caballería. Las denominaciones de los grandes dignatarios de la masonería siguen conservando la titulación típica de las órdenes militares tradicionales, es decir, existe un gran maestre, es decir, los máximos jefes de la masonería no se llaman grandes maestros, se llaman grandes maestres, que es la denominación por influencia francesa típica de las órdenes militares.
Por ejemplo, en los grados colaterales, la máxima autoridad de los altos grados colaterales pues, se denomina soberano comendador. Por ejemplo, en el famoso rito escocés antiguo y aceptado de 33 grados, siendo 33 el máximo de ellos, pues la jefatura tiene esta denominación soberano comendador del grado 33. La propia masonería se denomina a sí misma arte real. Arte real. ¿Por qué arte real? Pues sencillamente porque ellos lo copian de una denominación que se daba a sí misma la alquimia medieval, que era un arte basado sobre todo en leyendas en torno a la monarquía. Entonces, para ellos arte real pues es simplemente hacer referencia a los orígenes regios de la alquimia, cuando la alquimia fue inventada y descubierta por los reyes de la antigüedad. También de esto vamos a hablar. Siguen utilizando las logias el plural majestático, porque como se consideran órdenes de caballería, la forma de mantener un cierto respeto en las tenidas pues es dirigirse unos a otros en plural majestático. Por ejemplo, los estatutos del Gran Oriente de Francia en 1773 aparece la denominación de la masonería como de orden real de los francmasones de Francia. O sea, ellos mismos pugnaron en algún momento por ser considerados una orden real, aunque nunca lo consiguieron. Una de sus prácticas, habida cuenta de que durante todo el 18 y hasta la mitad del 19, todos los grandes maestros del Gran Oriente de Francia eran miembros de la nobleza titulada, pues era pedir la venia al rey antes de tomar posesión del cargo de gran maestre, que es una costumbre típica de la aristocracia. Y finalmente, pues los ritos masónicos son ritos porque siguen un orden cerrado de estructura militar, todavía en la actualidad. O sea, es un ritual donde todo está milimetrado, donde nadie se puede mover sin permiso, y en donde de alguna manera pues lo que hacen es perpetuar los usos y costumbres de aquellas logias jacobitas exiliadas en Francia y que eran fundamentalmente nutridas por los militares leales a los Estuardo. Como estas son algunas de las influencias. Por supuesto que la influencia más notable y más evidente de la caballería en la masonería es la denominación de estos altos grados de esta nobleza de fantasía que se mantiene en la masonería. Estas denominaciones principescas y caballerescas también las vamos a ver a continuación. Bien, es importante también saber lo siguiente, que para los masones, claro, hablar de caballería de fantasía pues puede ser una ofensa. Claro, se les podía contestar a ellos que, claro, que ellos estén copiando a las verdaderas órdenes de caballería, pues también no deja de ser una ofensa para las verdaderas órdenes de caballería. Pero en fin, en definitiva, que cuando están utilizando estas denominaciones de órdenes de caballería y de grados, para ellos tiene una significación muy concreta. En principio, ellos consideran que existe una caballería primigenia y auténtica, que es la que ellos han heredado de sus antepasados, y que es una caballería inspirada por Dios a Noé y que a través de Noé se ha ido transmitiendo por diversos personajes bíblicos hasta llegar a la actualidad. Se basan en ello sencillamente en que hay textos medievales de los antiguos canteros que, para prestigiar el oficio de la cantería, pues se remontan a los patriarcas del Antiguo Testamento. Esta caballería primigenia es depositaria de unos conocimientos secretos y las ceremonias de investidura de estos grados para ellos tienen un carácter cuasi sacramental. Ahora bien, lo cierto es que, a pesar de que ellos afirmen que son herederos de una tradición milenaria y secreta, cuando uno estudia las denominaciones de estos grados y los rituales, se da cuenta de que no se han inspirado en ninguna cosa extraña y secreta, sino que se han inspirado en tratados de caballería de esa época, que son para ellos fuentes profanas, son fuentes espurias, o sea que realmente no deberían tener muy claro esto de la herencia secreta, dado que para reconstruir todos estos grados han recurrido a los tratados de la caballería usual. Bien,
La mayor parte de esta nobleza o caballería de fantasía se estructura en torno al mito de la supervivencia de la caballería templaria. Ellos se consideran legítimos herederos de los templarios. Esta es una idea que surge en las primeras décadas del siglo XVIII de la mano del barón von Hund, que crea una orden templaria que llama de la estricta observancia y cuyo discurso lo tienen ahí a la izquierda. Es decir, según von Hund y luego todos los que le siguieron, en donde vamos a encontrar miembros de la alta nobleza, monarcas, emperadores, etcétera, etcétera, van a creer a pies juntillas inicialmente este discurso. El discurso es que Pierre Dumont, preceptor de la provincia templaria de Auvernia, fue nombrado gran maestre en sustitución de Jacques de Molay. Eso es lo que aparece como pronunciamiento en el texto fundacional de la estricta observancia templaria. Sin embargo, lo cierto es que en esos años el preceptor de Auvernia no era Pierre Dumont, sino Humbert Blanc. Por lo tanto, primer gazapo, primer error detectado. Siguen afirmando los masones neotemplarios que, tras la persecución por parte del rey Felipe el Hermoso de Francia, tuvieron que huir algunos templarios y se refugiaron en Escocia, en concreto en la isla de Mel, en Escocia, y se pusieron a las órdenes del rey Roberto I, Robert Bruce. Y ahí es donde, cobijados con los escoceses, pues crearon esta especie de masonería templaria. Bueno, lo cierto es que por esas fechas la isla de Mel no estaba bajo la égida de los escoceses, sino de un noble que estaba aliado con el rey inglés y por lo tanto contrario y enfrentado a la causa de Roberto I. O sea que es segundo gazapo. Tercera afirmación del discurso neotemplario de von Hund, pues que en la batalla de Bannockburn los templarios decidieron la victoria de los escoceses sobre Inglaterra y que en premio a esa decisiva intervención de estos templarios que aparecieron en el último momento, se creó para ellos la Real Orden de Escocia, que sobrevive en la actualidad. Ahora bien, lo cierto es que ninguna de las más de 20 crónicas o fuentes históricas que se refieren a esa batalla mencionan la existencia de ningún grupo militar, templario o no, que apareciera por ahí en ayuda de los escoceses. Y por el contrario, lo que sí es cierto es que la Real Orden de Escocia fue creada en la década de 1740 para disputar a otras obediencias masónicas la legitimidad sobre una supuesta herencia escocista templaria. Y en último lugar, von Hund publica una relación de grandes maestres de la Orden del Temple que sucedieron desde Jacques de Molay hasta los tiempos de la época de von Hund, o sea, hasta 1750-1760. Publica una relación ininterrumpida de grandes maestres para demostrar una legítima sucesión, una filiación legítima de grandes maestros. Claro, todos estos nombres son nombres que no son reales, son nombres ficticios, excepto el último de ellos. El último de ellos supuestamente era Carlos Estuardo, pretendiente al trono de Inglaterra, que en ese momento estaba exiliado en Roma, tenía su corte en Roma. Claro, llegó un momento en que todos los miembros de esta orden neotemplaria le instan a von Hund para que revele claramente cuáles son la identidad de todos estos grandes maestres, y no solamente su nombre simbólico, y que vayan a ver a Carlos Estuardo para que confirme o no si todo esto es verdad. Y efectivamente acuerdan ir en comisión a Roma para preguntarle a Carlos Estuardo si él realmente es el superior incógnito de la orden o no. Y él lo que dice es que no solamente no es el superior de ninguna orden, sino que nunca había sido masón. O sea que aquí hay un desmentido de nuevo de la fabulación de von Hund. A partir de este momento, esta orden de la estricta observancia templaria, que fue una de las más poderosas del momento, porque exigía pruebas de nobleza para entrar, cayó en picado y prácticamente desapareció, aunque luego posteriormente se refundó
y continúa en la actualidad con el nombre de rito escocés rectificado. Rito escocés rectificado, que es el que ven ustedes en la pantalla, que se sigue basando en la distribución en provincias templarias del siglo XVIII. Esta forma parte de la logia Añaza, esto está en Canarias, y ahí ven ustedes cómo han montado un gran priorato de España dentro de una preceptoría. Claro, yo me pregunto que, en fin, esto, el lámbar masónico de no discutir ni debatir cuestiones de religión y de política, bueno, pues aquí realmente pues se lo han soltado un poquito, ¿no? Porque claro, están de alguna manera con esto del gran priorato, lo que están haciendo es, pues, no hacer caso a una bula papal que había disuelto la orden del Temple. Pero en fin, aquí tenemos otra imagen de miembros del rito escocés rectificado que adoptan la cruz templaria y la capa templaria. Luego, a principios del XIX, hubo otro intento de creación de una orden templaria que se basaba en un documento muy bien hecho que apareció a finales del XVIII, principios del XIX, la llamada Carta de Transmisión de Larmenius, un supuesto templario que, según dice el documento, había sido elegido gran maestre del Temple en sucesión de Jacques de Molay. Y era un documento muy bien hecho, muy bonito, con sus letras miniadas, etcétera, etcétera. Y en donde aparece en un anexo posterior, la lista de los 22 grandes maestres de la Orden del Temple hasta el último de ellos, que era justamente el que tenía la carta y quería ser reconocido como gran maestre del Temple. Bueno, lo cierto es que poco después esa carta fue estudiada por expertos y se dictaminó que era una falsificación porque el lenguaje utilizado en esa carta de transmisión no era el lenguaje medieval, sino que era el lenguaje, el latín universitario practicado en las universidades en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Era un latín excesivamente culto y con giros que no se utilizaban nunca en la Edad Media. Por tanto, ahí quedó el experimento ese, aunque tuvo cierto recorrido. Bien, hemos explicado fundamentalmente el rito escocés rectificado. Ahora vamos a explicar el rito más practicado y más famoso de la masonería, que es el rito escocés antiguo y aceptado de 33 grados, el más practicado en todo el mundo. Aquí les he puesto una síntesis de los principales grados y sus denominaciones. Es decir, el que está en posesión de cada uno de estos grados se considera a sí mismo, pues, príncipe de Jerusalén, caballero de Oriente y de Occidente, caballero de Rosa Cruz, príncipe soberano comendador, etcétera, etcétera. Esas son las denominaciones principescas de esta nobleza o caballería de fantasía. Y aquí tienen el escudo del grado 33. Algunos de estos grados pues, son realmente singulares. Por ejemplo, el grado 28, Caballero del Sol, se inspira en una novela publicada en 1555 por un español que luego tiene la fortuna de ser traducida al francés por un heraldista famoso, y sobre esa novela a su vez se construye este grado. Este grado es bastante curioso por la sencilla razón de que, tal como consta en sus cuadernos rituales, que son de fácil acceso porque están colgados en internet, incluso en la Biblioteca Nacional de Madrid hay un manuscrito de la época en francés, que es una de las versiones más antiguas del grado. Este grado aparece como ofreciendo limpiar del pecado original. Limpiar del pecado original. Bien, con todos los respetos para los masones, hay que decir a esto lo siguiente: la masonería regular exige no debatir cuestiones religiosas. Y esto, con dependencia de que uno sea cristiano o no, o sea musulmán o no, o judío o no, lo cierto es que con esta expresión está negando
el sacramento del bautismo cristiano. Le está negando eficacia, pero además está interfiriendo, invadiendo competencias de una religión revelada, como es el cristianismo. Ya saben ustedes que los masones tienen especial cuidado de observar, e incluso en sus landmarks exigen que cada masón ha de respetar la religión en la que milita, en la que está, y fundamentalmente las religiones del libro, judaísmo, cristianismo, islam. Por lo tanto, este grado es extremadamente llamativo porque es contradictorio que se mantenga en la masonería. El grado 29, ahí ven ustedes cómo ha copiado la cruz de la portuguesa de la Orden de Cristo. El grado 30, caballero K2, pues no deja, sigue, también recoge la tradición templaria, se considera heredero de los templarios, y al igual que ya habíamos visto con la masonería rectificada de la estricta observancia templaria, que se consideran los templarios legítimos, en este rito masónico del grado 73 hay unos grados que se consideran templarios. Visten a la templaria y consideran que ellos son los legítimos herederos de los templarios, y se visten de esa manera. Hay otros grados de este rito escocés que son directamente copias, plagios o remedos de otras órdenes de la época. Por ejemplo, el caballero del águila negra, que es un grado masónico del rito de los 33, pues es un plagio de la orden del águila negra establecida por Federico I de Prusia en 1701. De la misma manera en que el grado masónico de caballero del águila blanca es un plagio de la orden del águila blanca establecida en 1705 por el rey de Polonia, Augusto II, y que todavía sigue vigente en la actualidad como una de las máximas condecoraciones de la República de Polonia, aunque con alguna pequeña adaptación, pero en definitiva ahí está. Bien, dejamos el rito escocés de 33 grados y nos vamos a otro rito masónico, porque en masonería cada obediencia tiene plena autonomía para autorizar determinados ritos, y los que casi todas las obediencias masónicas autorizan son estos ritos que estamos comentando: el escocés rectificado, el escocés de los 33 grados, el rito de York y el rito francés, que luego vamos a ver. Pues el rito de York tiene aquí aquí les he puesto un cuadrito que es bastante complicado, y yo también les confieso que me pierdo un poco, pero en definitiva tiene ahí una forma, varias opciones para entrar, y luego en función de dónde se entre, pues se llega a practicar determinados grados. En estos grados está, por ejemplo, la orden de la Cruz Roja Constantiniana, es otro remedo, o la orden de los caballeros templarios y caballeros de Malta, que es otro traje. Vamos a ver esto con más detenimiento. El rito de York, que es uno de los más practicados, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, en la República de los Estados Unidos. Ahí tienen ustedes estos altos grados: el de caballero templario y caballero de Malta, que ven ustedes en la foto. Es decir, estos son tres dignatarios de este alto grado, aparecen revestidos con cruces de Malta y con otros bueno, una serie de báculos, cruz templaria, en fin, como ven ustedes, pues todo muy rimbombante, y ellos consideran que realmente son los legítimos herederos de esa tradición caballeresca. Caballeros de la Cruz Roja Constantiniana y caballeros del Santo Sepulcro. Aquí tenemos también varios dignatarios de una logia. Vemos aquí el símbolo, por ejemplo, del Santo Sepulcro, no en rojo, sino en negro. El báculo de la Cruz Constantiniana. Y este señor, que la verdad es que no sé quién es, pero vamos, supongo que será un sacerdote anglicano que hace el oficio de diácono en la logia, pero realmente no sé muy bien lo que pasaba por ahí, no lo sé. Aquí tenemos también dignatarios de este grado, de la Cruz Roja Constantiniana y del Santo Sepulcro. Como ven ustedes, pues esto no deja de ser un plagio hasta cierto punto ofensivo
o irritante de las órdenes legítimas. Pero ahí lo tienen ustedes. Y luego tenemos el rito francés. El rito francés que nace en Francia como réplica al rito inglés, que solo acepta 3 grados, no se mete en esto de los altos grados colaterales, y también como réplica al rito alemán de la estricta observancia templaria, que ya hemos visto. Entonces, el rito francés que aparece ya fijado en 1780 y que luego es impreso, sus rituales son impresos, salen de la imprenta en 1801 con un descriptivo título, El regulador de los caballeros masones. Es un rito que consta solo de 7 grados, pero los 2 últimos son Caballero de Oriente y el último es Caballero Rosacruz. Por supuesto que durante el siglo XVIII y el XIX hubo otros grados que incluso algunos de ellos encajaron en otros sistemas rituales. Quizá los más pintorescos pues son el Caballero del Toisón de Oro, que formaba parte de un grado llamado Rito Hermético de los Iluminados de Aviñón. Este Caballero del Toisón de Oro era el último grado del régimen ritual, que inventó un monje benedictino, Don Pernetti. Y también existía un caballero de la Orden de Cristo, que se inventó un portugués que por motivos económicos trató de conseguir, intentó engañar a determinadas personas y acabó en la cárcel cuando se descubrió el fraude, porque él mantenía la pintoresca idea de que esta Orden de Cristo era realmente pues una especie de orden secreta continuadora de la que había sido fundado en su momento por Dionisio de Portugal. Alguno picó, pero lo cierto es que acabó en Francia en la cárcel. Bien, y esto ahora es realmente significativo. Dado que la mayor parte de estos masones, caballeros de fantasía, consideran que son los legítimos herederos de esta caballería primigenia y en concreto de esta caballería templaria que se exilió a Escocia y que en Escocia pues fue auxiliada por los masones y creó un sistema mixto masónico-templario, que es el que ha dado origen a todo este movimiento neotemplario de la masonería. ¿Qué es lo que opina la Gran Logia de Escocia sobre todo esto? O sea, ¿qué opinan los masones escoceses sobre que la idea, la afirmación de que en el siglo XIV pues ahí vinieron los templarios y crearon una especie de masonería mixta? ¿Ha quedado rastro de eso? Bien, pues lo que dice la Gran Logia de Escocia sobre esta cuestión, como digo, es muy interesante, porque ya en 1792 adoptó un acuerdo que luego ha sido ratificado invariablemente en sucesivas reuniones, y es que todos los altos grados, o sea que excepto los 3 primeros grados, que son aprendiz, compañero y maestro, excepto esos 3 grados, todos los demás, incluidos los templarios, son extranjeros y contrarios a la pureza y principios verdaderos y originarios de la antigua masonería, y por lo tanto prohíbe su práctica. Es decir, la Gran Logia de Escocia, como también luego hizo la Gran Logia de Inglaterra, prohíbe en los locales bajo su jurisdicción la práctica de altos grados, incluidos los templarios, porque considera que eso es un invento del siglo XVIII. ¿Y qué dice la persona que más sabe de este tema? En concreto, el director de los archivos y bibliotecas de la Gran Logia de Escocia, con sede en Edimburgo, que además es masón desde 1984, y que tiene publicado un estudio sobre esta cuestión y que está colgado en la red, está en abierto. ¿Qué opina este buen señor? Bueno, pues este señor, Robert Cooper, afirma que no hay rastro en la documentación más antigua que se custodia en la Gran Logia de Escocia sobre una supuesta huida y exilio de templarios entre los masones de Escocia, y que además tampoco existe el menor rastro sobre presencia templaria en las logias masónicas, y que todo esto es simplemente un invento que surge en los masones del continente en el siglo XVIII, cuando entre ellos empiezan a disputarse la hegemonía por ver quién tiene y quién ofrece los altos grados caballerescos más importantes. Bien, yo creo que esto es significativo. Bien, decíamos que todo esto es la masonería masónica de fantasía, pero que había una excepción.
y es la masonería sueca. ¿Qué pasa aquí? Pues sucede lo siguiente: la masonería sueca, de entrada, tiene un ritual en 11 grados de inspiración templaria. Ellos también se consideran herederos de los templarios, pero herederos desde el punto de vista simbólico, no histórico. De hecho, el lema de los masones suecos no es el compás y la escuadra, como en el resto de la masonería. Para ellos, su símbolo es la cruz roja, que es la cruz roja templaria, aunque un poquito modificada. La ven ustedes aquí, al fondo del todo. Esta es la cruz de la masonería sueca. Este es el templo donde realizan sus ceremonias, en el Palacio Vaska, en Estocolmo. Es una masonería que, insisto, sigue siendo neotemplaria. Es una masonería reservada a cristianos. No aceptan la entrada de judíos, musulmanes ni nada. Con lo cual rompen la idea de fraternidad masónica a la que están obligados. Por eso, para mantenerse dentro del régimen de la regularidad masónica y mantener relaciones internacionales con otras obediencias, ellos lo que hacen es que permiten la entrada a visitantes de otras religiones. Es decir, el judío, el musulmán o el budista puede visitar la logia, pero no como miembro de pleno derecho, sino como mero visitante. Pero no genera derecho, no tiene derecho a voto. Pero en definitiva, que es una masonería cristiana y templaria. Ahí les he puesto los grados del rito sueco. Es un rito que se creó también a finales del siglo XVIII y en el que intervino de manera decisiva el rey Carlos XIII, porque la masonería sueca, desde mediados del siglo XVIII, ha estado siempre dirigida, o sea, el gran maestre ha sido siempre el rey. Siempre ha sido el rey, excepto el actual. El actual no es maso, pero todos los anteriores, desde mediados del XVIII, han sido masones. Son 11 grados. El último es Supremo Caballero Comendador Iluminado de la Cruz Roja, que lleva una banda, que la veremos. Y a lo que íbamos. El rey Carlos XIII, en virtud de un real decreto de 27 de mayo de 1811, va a crear una orden que va a llevar su nombre. Esto se va a publicar, es un real decreto que lleva anexo un reglamento de desarrollo, y esta orden de Carlos XIII es una orden exclusivamente reservada a los masones. Insisto en que esto es excepcional, es único, porque es una orden estatal creada por un rey y reservada solo a los masones. Y que además publica también pues los rituales, y aquí tenemos incluso el uniforme, la venera y demás. Carlos XIII, creador de la orden, es una orden cuya ceremonia de investidura consiste en armar caballero, es decir, la persona es acompañada por el maestro de ceremonias en presencia del rey en el Palacio Vaska. Ahí se arrodilla y le da 3 golpes de espada mientras pronuncia un juramento. Esto se realiza todos los años el 8 de enero, con la particularidad también de que a esta caballería masónica solamente pueden acceder los que estén en posesión del último grado del rito masónico sueco. Ya habíamos visto que el rito sueco son 11 grados. 11 grados. Pues solamente de entre los que estén en posesión del grado 11 es de donde pueden salir las personas que accedan a esta orden de caballería, que, como digo, es estatal. Es derecho público, estatal. Aquí tenemos al rey Gustavo VI como gran maestre de la orden de Carlos XIII y con la banda del grado 11 de Supremo Comendador. Es decir, él fue gran maestre de la orden y gran maestre de la Gran Logia de Suecia. Y aquí tenemos a Carlos XV con el uniforme de la orden de Carlos XIII y a Gustavo V con el uniforme de la orden de Carlos XIII. Los dos, ambos fueron masones y grandes maestres de la obediencia masónica. Y es una orden que también se podía conceder a
otros monarcas que fueran masones y que por lo tanto también hubiesen practicado el rito sueco. Aunque como esto era honorífico, lo que hacía es que se les conferían los 11 grados de sopetón, o sea, de golpe. Por comunicación se les concedían los 11 grados y de esa manera ya legalmente se les podía otorgar la orden de Carlos XIII. Es el caso de Felipe VIII de Dinamarca, de Cristian X en Dinamarca o de Eduardo VII de Inglaterra. Aquí está como gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra cuando era príncipe de Gales. Y aquí tenemos la cruz y collar de la orden de Carlos XIII. Una de las particularidades de estos caballeros de la orden de Carlos XIII es que tienen derecho a colgar en el templo del Palacio Basca sus escudos. Todo esto es una costumbre muy antigua de muchas órdenes nobiliarias, y estos pues la han también copiado, y entonces consiste en que las paredes del templo colocan sus escudos. Aquí tiene ustedes a la reina Silvia de Suecia en una ceremonia que se realiza en este templo de concesión de unas becas millonarias, puesto que la masonería ahí es una especie de ONG que se financia exclusivamente de la Casa Real, un fondo muy importante de la Casa Real. Y bien, pues con esto concluimos este apartado de esta conferencia sobre la influencia caballeresca en la masonería actual. Nada más y muchas gracias. Bien, pues unos minutos para preguntas o comentarios. Yo haría la primera. ¿Qué razón hay de peso para que la Iglesia católica haya llegado a prohibir la masonería? Bueno, ahora creo que no, pero a prohibir la masonería y a excomulgar a los masones. Bueno, eso es un tema amplísimo, pero la primera bula es de 1738 y a continuación siguieron varias bulas más. Y fundamentalmente es por el contenido gnóstico de muchos grados. Ya hemos mencionado uno de ellos, o sea, el mero hecho de que un grado se ofrezca para limpiar el pecado original es claramente un reconocimiento o una afirmación, mejor dicho, de que el sacramento, el bautismo cristiano no tiene ningún efecto. O sea, ya por eso es suficiente. O sea, estás negando el valor del sacramento cristiano, del bautismo, y además incluso estás ofreciendo una alternativa, con lo cual estás invadiendo la competencia de otras religiones. Pero claro, esto es un ejemplo. Los altos grados tienen multitud de ejemplos de este tenor. Por ejemplo, el grado 18 se basa en Jesucristo, en donde le consideran un maestro y un hombre, y en donde se dice expresamente que ahí no se tiene que entrar en la naturaleza divina de Jesucristo. Claro, pues digo yo, claro, si la masonería no tiene que entrar en debates religiosos, ¿qué necesidad tiene de crear un grado sobre la figura de Jesucristo y dejar de lado si es o no hijo de Dios? Es que eso no tendría que ser objeto de un grado masónico. Y prueba de ello es que no hay ningún grado masónico, por ejemplo, sobre Mahoma o sobre Moisés. Ya que hay musulmanes y hay judíos en la masonería, pues sí, que son cosas que realmente son consecuencia de grados elaborados en el siglo XVIII, en donde pues en fin, proliferaron un montón de ellos, y a la hora de seleccionarlos, pues la gente que estaba ahí pues realmente estaba en otras ideas del deísmo, la religión natural, etcétera, etcétera, y que, claro, para las autoridades católicas pues eran claramente ofensivos. Hay algunos, por ejemplo, algunos juramentos que son claramente ofensivos, ¿no? Un juramento de exterminar la Orden de Malta. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. Es decir, consideran que la orden de los templarios fue disuelta porque hubo una conspiración entre el Papa, el rey de Francia y la Orden de Malta, que fue la que heredó los bienes del temple. Entonces, claro, los masones, en esta conspiración que se inventan, pues incluyen la Orden de Malta. Entonces hay un juramento de ir contra el poder pontificio, contra la monarquía y contra la Orden de Malta. Bueno, pues realmente, si esto no es entrar en cuestiones políticas religiosas, pues realmente el criterio no es un criterio serio, ¿no? Hay otro grado en donde se preconiza una cruzada, montar una cruzada para recuperar Jerusalén.
Bueno, esto es una cuestión política y religiosa, no es competencia de una asociación que se dice neutral. Y además digo yo que a un musulmán o a un judío de Jerusalén actualmente, pues no le da mucha gracia estar en una logia que preconiza una cruzada para combatir Jerusalén y recuperar Tierra Santa para los cristianos. Porque, claro, si esto es mío, ¿por qué vienen los cristianos ahora aquí, masones, a montar una cruzada? O sea que son cosas del siglo XVIII que se han perpetrado hasta la actualidad y que realmente pues demuestran la falta de criterio de la masonería. Podríamos seguir hablando de este tema, porque claro, hay muchos motivos y muchas razones que aparecen en los altos grados de todo tipo, ¿no? Para si se hubiese mantenido en los tres iniciales o la masonería regular, no habría estos... Pues seguramente, y prueba de ello es que, por ejemplo, a finales del 18, uno de los máximos detractores de la masonería es el padre Agustín Barruel, que fue el que escribió un tratado contra la masonería, y en el que se han basado luego todos los que han continuado la idea del contubernio y conspiración judío-masónica contra la Iglesia. Porque este Agustín Barruel era masón, eso poca gente lo sabe, pero era masón, se había iniciado en Londres, él mismo lo describe, y en esta historia del jacobinismo y no sé cuántos, él explica que todo lo que dice no es contra los masones de Inglaterra, a los que tiene un profundo respeto, lo dice expresamente, claro, había sido iniciado, ¿no? Y que va contra lo que llama translogias, o sea, contra los altos grados de la masonería, que es en donde están una serie de enseñanzas y de cosas que realmente pues inspiran en donde se inspira mucha gente para ir a la conspiración política pura y dura, ¿no? O sea, que efectivamente. Sí. Sí. Bueno. Soy fiscal de la Orden de Caballería de Santo Sepulcro y nosotros, por instrucciones de Roma, a todo el que quiera entrar en la orden se le exige un juramento de que no es masón ni tiene relación alguna con la masonería. Que asusta mucho. A mí me sorprende, y esa es la pregunta concreta mía, hay una asociación, una cofradía, una orden de caballeros, los pobres y honrados caballeros de Cristo, de los templarios, que se ofrece, se presenta en España y ha hecho cruzamientos en iglesia, en Ciudad Real y en Ponferrada. Y cuando nos hemos enterado que había previsto un cruzamiento, enseguida ha habido una actuación al obispo correspondiente advirtiéndole: ¿esta orden del Temple es también una orden masónica? Que yo sepa no, porque las órdenes masónico-templarias todas surgen en el 18, que para los masones la antigüedad ya es un valor. Es decir, no hay ningún rito masónico ni grado masónico que no tenga como mínimo 200 años. No, puede haber masones, pero vamos, pero como orden no tiene nada que ver con la masonería. Sí, ahí está el micrófono. La pregunta es: ¿qué porcentaje de los 4 millones que han hecho de masones actualmente pertenecen al rito inglés? Sería el... Es muy difícil saberlo, pero fíjate que de esos 4 millones en activo, 2 millones son de Estados Unidos, que en su mayoría practican o el rito York o el rito escocés antiguo y aceptado. Pero es muy difícil saberlo y además es inútil porque no llegas a conclusiones por lo siguiente, porque cada obediencia masónica en cada país tiene autonomía para autorizar los ritos que considere oportuno, de tal manera que un maestro masón, o sea, el que llega a la maestría, puede practicar los ritos que quiera. Es decir, una persona puede practicar el rito inglés de solo 3 grados, pero paralelamente puede practicar el que le dé la gana, que es lo que sucede. Es decir, cuando yo hablo con un masón, tengo un familiar masón, y me dice que casi todos están en todo, porque les gusta, ¿eh? Con lo cual, te das cuenta de que esto de hacer estadística de un rito no funciona porque todos están en todo. Sí. Aparte de esa afición por revestirse con esos ropajes tan fantasiosos, el objetivo de la masonería, en definitiva, es influir en el orden mundial. Ahí están los grandes financieros, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan,
y gran cantidad de grandes personajes judíos. Sí. Es verdad que lo que pretenden finalmente es influir laicamente en el orden mundial. Bien, de esto ya habíamos hablado un poquito antes de la conferencia, usted y yo. Vamos a ver. Este es un tema muy importante y sobre el que lo que se hable, pues yo no sé qué interpretación será, ¿no? Porque, y no me canso de repetirlo, hay que distinguir claramente tres cuestiones distintas cuando hablamos de la masonería. Es la masonería regular, la masonería irregular, y luego los grupos de presión o lobbies que adoptan ropaje masónico. Son tres cosas distintas que es necesario distinguir claramente. Entonces, la masonería regular no está en esto de conspiraciones políticas y religiosas. Por ejemplo, la masonería de los países nórdicos, que siempre ha sido presidida por el rey y que está auspiciada por la monarquía, o la masonería inglesa, que actualmente dirige el duque de Kent, y que siempre ha estado vinculada a la casa real inglesa y que además está nutrida en buena parte por la iglesia anglicana también, pues es una masonería que no entra en cuestiones políticas y religiosas. Eso tiene que quedar claro. La llamada masonería regular en todos los países, porque en cada país hay una obediencia regular, en teoría no entran estas cosas. Quedando esto claro, yo hoy establezco un matiz, y quizás sea yo el único que lo establezco, mientras que mis colegas de la universidad que investigan sobre estas cuestiones no entran en ello, o no quieren entrar. Por ejemplo, el profesor y catedrático y sacerdote jesuita Ferrer Benimeli. Y es lo siguiente, que estando claro que la masonería regular no entra en política, religión y en conspiraciones, y lo tiene tajantemente prohibido, sin embargo, la masonería inglesa y la sueca, que pasan por ser las más puristas, Y la holandesa. bueno, bien, la holandesa, vale. Los holandeses son masones. Bien. Pero vamos, me refiero a que practican el rito inglés o el rito sueco que excluye cualquier veleidad de este tipo. Pues a pesar de eso, estas masonerías reconocen la ortodoxia, o sea, la regularidad de otras obediencias nacionales, como la francesa, la italiana, la española, la norteamericana, etcétera, etcétera, que sí han autorizado la práctica de estos ritos de nobleza o de caballería falsa, y que son gnósticos, incluso anticristianos. Esto es muy sutil, pero es que para mí es la clave. Es decir, la masonería inglesa, que, por ejemplo, que pasa o la escocesa, que pasa por ser la representante de la pura ortodoxia, la ortodoxia que no se mete en política y en religión y que no autoriza más lados que estos, está reconociendo la regularidad, por ejemplo, de la masonería española o de la francesa, que practica el rito escocés de los 33 grados, que tiene grados que son anticristianos y que son antimelitenses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una contaminación. Ahí está la contaminación. Y por eso, en mi opinión, esa masonería regular está contaminada y es irregular en este aspecto. Ahora, desde el punto de vista de la política que usted menciona, la masonería regular no se mete en política. Ahora bien, existe la masonería regular y luego la masonería irregular, que es mayoritaria, por ejemplo, en Bélgica o en Francia o en Italia o en muchos países iberoamericanos. Es así. Es una masonería que formalmente es como la regular, es decir, cumple con los rituales y con todo lo demás, pero en logia permite hablar de política y de religión. E incluso acepta la entrada de personas que no crean en Dios. Porque mientras que la masonería regular exige, para entrar, creer en Dios y en la inmortalidad del alma, y no ser mujer, cosa histórica, pues la masonería irregular permite la entrada de ateos. No es que sea atea, no, es que permite que entren ateos porque da libertad. Y también permite la entrada de mujeres. Y en los debates sí existe la asunción de temas políticos y religiosos. Y esa es la que está muy cerca de algunos lobbies o de movimientos, más bien lobbies, yo diría partidos políticos progresistas. Por ejemplo, en Francia, el Gran Oriente de Francia, que es irregular, es un laboratorio de ideas al servicio de la República, en concreto de los partidos progresistas. Y en tercer lugar, habíamos visto, primero, masonería regular,
no se mete en estas cuestiones. Masonería irregular, que sí se mete. Y luego está otra cosa distinta, que eso sí es una cosa en la que yo ya no me meto, lo que es muy complicado, y es lobbies, asociaciones o grupos secretos que adoptan o que han adoptado ropaje masónico sin serlo. Por ejemplo, caso típico, en España. En España, durante el trienio liberal, 1820-1823, tras el golpe de Riego, del masón general Riego, ahí lo que se establece es una masonería, pero eso ni es regular ni es irregular, porque no tenía el más mínimo afán de respetar ningún rito, ninguna norma, ninguna cosa, nada. Era simplemente una especie de protopartido político que tenía que conspirar para su meta, y la meta era volver, o sea, obligar a Fernando VII a poner en vigor la Constitución de 1812. Era una finalidad política, volver a la senda constitucional. Y entonces se articulan todos los ejércitos y las ciudades con una estructura que en realidad es, en mi opinión, es el primer partido político que existe en España. Realmente la masonería del trío liberal no era masonería, era una cosa con ropaje masónico, pero que adopta una forma que la convierte en el primer partido político, su partido liberal. Entonces hay que tener muy claras estas tres cosas. Entonces, conspiraciones y eso. Bueno, yo en principio soy muy reacio a las conspiraciones, porque para eso no hace falta conspirar, basta con los partidos políticos. De hecho, el progreso de la masonería es inversamente proporcional a la libertad de asociación y de creación de partidos políticos. En los países, conforme se crea la libertad de partidos políticos y progresan los partidos políticos, la masonería decrece. ¿Por qué? Porque es el cauce natural para la toma del poder y para reformar, en el sentido que sea, las estructuras del Estado. Esa es la experiencia como historiador. Eso así sucedió en España, así sucedió en Portugal, así sucedió en Francia, etcétera, etcétera. De todos los presidentes de la Segunda República Española eran masones. Exacto. Bueno, y no solamente la segunda, sino que la mayor parte de los presidentes de gobierno de España han sido masones. O sea, no se deje usted en el siglo XIX, que de Sagasta para abajo había también muchos masones. Pero insisto en una cuestión. ¿Qué masonería era esa? Pues sí, la masonería del trío liberal, o sea, la del Conde de Toreno, de Alcalá Galiano, de Argüelles, de Saavedra, Duque de Rivas. Eso era una falsa masonería, porque era una masonería realmente política. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué masonería era la masonería de Sagasta y demás? Pues que sepan ustedes que masonería regular en España, es decir, la primera vez que se ha reconocido a una obediencia masónica en España como regular, ha sido en 1987. Repito, 1987, o sea, ayer. ¿Qué significa eso? Pues que para la masonería regular, lo que hubo en España antes de esa fecha no era verdadera masonería, era masonería irregular, o sea, política. La masonería política, que es la masonería de estos presidentes de gobierno y de otros. Lo cual no significa que no existiera en España masones regulares. Los hubo, pero claro, estaban dentro de logias en donde tenían que compartir trabajos de logias con gente que estaba ahí a otra cosa, que era la pura conspiración, ¿no? Es decir, yo qué sé, Ramón y Cajal, pues no me imagino yo a Ramón y Cajal en una logia conspirando, ¿no? Él estaba de joven a otras cosas, ¿no? Y como así un montón de nobles. Yo ya en ese libro ya he publicado una relación de nobles que estaban en las logias y la mayor parte de ellos no estaban en la conspiración política, estaban en los restos. ¿Conocemos nombres actuales famosos que constancia de que sean masones? Hombre, pues, incluso alguno de por aquí que veo. Yo no, eso no lo puedo saber. Eso no lo puedo saber. Pero hombre, tiene que haberlos, ¿no? Como dicen en día, al menos hay ¿no? Pero no puedes... Sí, yo sé cómo. Secretismo por todos lados. No es secretismo. Vamos a ver. La masonería no es una sociedad secreta ni tiene vocación de serlo. Es una sociedad con secretos. Con secretos. Con el mismo derecho a tenerlos que los tiene cualquier institución. Entendiendo por secreto, por ejemplo, derecho de la propiedad intelectual, patentes, registros
Y los secretos para la masonería son los rituales. Eso los tienen en secreto. Aunque lo cierto es que los mismos masones del 19 ya los publicaron todos, tantos publicados. Pero los secretos realmente son esos. Pero son secretos como, por ejemplo, el secreto periodístico. El periodista se ampara en un secreto. Y eso no es ilegal, el secreto del periodista. O el secreto de confesión. O el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. O, en fin, el secreto médico, el secreto profesional. O sea que el secreto en sí no es ilegal, ¿no? Y entonces en masonería sucede lo mismo, hay unos secretos, pero no es una sociedad secreta, todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene la masonería, según mis fuentes, es que las gallinas que entran por las que salen. O sea que entra gente, pero que se va el mismo número. Bueno, la última pregunta. El auge de la masonería. Espere que le habrá pasado el micrófono. Dice usted que el auge de la masonería es inversamente proporcional a la posición de los partidos políticos, al desarrollo de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo es posible que en Estados Unidos tengan 2 millones de afiliados cuando en Estados Unidos el acceso a los partidos políticos y la vida de los partidos políticos data desde el siglo XVIII? Bueno, pues por la sencilla razón de que la masonería en Estados Unidos es una forma de vida. Uno va por la calle y se encuentra templos masónicos por cualquier parte. Y porque la masonería de Estados Unidos forma parte del origen de la nación. Entre los fundadores y firmantes de la Constitución, el propio Washington, el propio Franklin, eran masones. Entonces, en el caso de Estados Unidos, claro, forma parte de los genes como nación, como país. Luego, claro, la masonería que predomina en Estados Unidos no es una masonería regular, que no se mete en cuestiones políticas y religiosas, y eso lo ha mantenido de manera muy escrupulosa. Y además muy volcada en cuestiones benéficas. Hay creado una serie de redes de hospitales y de asistencia muy importante, en la que, por ejemplo, el mundo de Hollywood siempre ha estado muy volcado. O sea, hay numerosos actores de Hollywood que han sido masones. Clark Gable, Wolf Flynn, el gordo, Stan Laurel, también, o sea que en el mundo, en general, el mundo anglosajón es muy singular, porque el mundo anglosajón siempre ha estado vinculado a la masonería regular y en líneas generales siempre ha respetado la obligación masónica de no discutir de cuestiones políticas y religiosas. Y por lo tanto eso les ha dado más posibilidad para dedicarse a actividades filantrópicas. En líneas generales. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hacemos un receso. Sí.